¿Cómo está, Doc? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya preparado? Listo. Excelente, muy bien. El dibujo que está atrás de usted, Doc, ¿es de usted y su familia? Ah, cierto, sí. Ah, mire, no lo veo, me había percatado de los vinos, pero no había percatado del... Sí, es que a lo mejor ahora está más alta la computadora, tal vez. Probablemente. ¿Qué tal ha ido su semana? Bien, mucho trabajo, como siempre. Bendito sea Dios. Sí, ha estado duro el asunto. Déjame encenderles de una vez las luces por si empieza a acabarse la luz, tener suficiente. Pues ya ve que ahorita se está acabando, se está oscureciendo ya más tarde. Exacto. Listo. Buenas noches, doctor Celestino. Buenas noches a todos. Un minuto más y damos comienzo. Pues vamos, yo creo que empezando. Buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a empezar con nuestra sesión de lectura del electrocardiograma en 10 pasos con el doctor Francisco Padilla. Si mal no recuerdo, vamos a ver el paso 5 y 6, docs. Estoy No, bien. llevamos 7 y 8. Perdón, 7 y 8. Es Pero que lo acabo de hacemos, leer ahorita. sí, pero hacemos recapitulación de todas maneras, hacemos un revisión ahí. Oh, perfecto, muchas gracias. Ok. Les recuerdo, por favor, ayúdenos a tener su micrófono apagado. Y preguntas pueden hacerlas por medio del chat y yo las voy registrando, o si no más va a estar ayudando Alejandro Cons. Y pues bueno, pues vamos dando continuidad. Doc, les cedo los micrófonos. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Alejandro Cons, muchas gracias por la ayuda. Gracias a Silanes por prestarnos su plataforma para poder hacer estas sesiones que han sido súper interesantes y poder expresar un poquito lo que va aconteciendo en cuanto al electrocardiograma todos los días. Bien, qué bueno que se mantienen a salvo, que se mantienen seguros, sigan manteniéndose, no bajen la guardia. Recuerden que contrario a lo que muchos dicen, que íbamos a llegar al pico máximo hace como un mes, apenas estamos, creo, subiendo en el pico, entonces no hay que bajar la guardia, hay que seguirse cuidando muchísimo. Recuerden que nosotros somos los que estamos en contacto directo con nuestros pacientes enfermos y probablemente seamos los primeros que nos contagiemos si no tenemos suficientes precauciones. Los que ya hayan tenido contacto, pues que se recuperen muy pronto y ojalá hagan rápido un poquito de inmunidad para poder salir de esta crisis. Bien, recapitulando lo que habíamos ya platicado en las sesiones anteriores, recuerden que el objetivo de este taller de 10 pasos es hacerlo muy simple, pero esta simplicidad requiere, como siempre, de la disciplina de todos ustedes para que esto pueda funcionar de una manera correcta. De tal manera que les recuerdo esta frase de Yokoi Kenji que dice que
Doc, Reiniciar. Ya está. discúlpemelo, Sí, no, creo que lo no, no. silencié. Y si me silencias no hay problema, yo me doy cuenta y así ya me reinicio de nuevo. Muchas gracias. Es que como Bueno, quise silenciar a la otra persona que estaba ahí con usted, se bajó y por eso lo cerré, perdóneme. ya estamos listos. No te preocupes, César. Y, igual si se vuelven a presentar más mociones de orden, me silencias, no hay problema, lo vuelvo yo a clicar. Sí, gracias, Doc, Entonces, perdón. gracias. Entonces, recuerden que la clave es mantener la disciplina y seguir los pasos para tener una interpretación correcta del electrocardiograma. Y eso es todo, es simplemente seguir un método que te pueda auxiliar a ti para que puedas interpretar el electrocardiograma muy fácilmente. Bien, entonces, paso número 1, recuerden, es el ritmo. Y aquí en el ritmo podemos dividir en taquiarritmia o bradiarritmia, sería lo más sencillo. Las taquiarritmias las podemos subdividir en auriculares y ventriculares, y las bradiarritmias igual, auriculares y ventriculares. Luego después el paso 2, la frecuencia cardíaca. Vimos varios métodos, vamos a recapitular un par de ellos en este taller. El paso 3, los ejes de P, Q, R, S y T. Hoy vamos a hablar de la onda T, entonces el eje ya no lo vamos a sacar porque ya lo obtuvimos desde el paso 3. Es el mismo método para sacar el QRS, se saca también el eje de la T. El paso 4 es la onda P, donde tenemos que verificar de la onda P la duración, el voltaje y la morfología de la onda P para poder hacer un diagnóstico preciso de alguna patología que esté relacionada con la onda P. Bien, el paso 5 es el segmento o intervalo, más bien intervalo PQ o PR, que sería la frase correcta, intervalo, porque el segmento es una porción muy pequeña entre donde termina la P e inicia la Q o inicia la R. Ese intervalo no es la mejor frase para definirlo, pero, perdón, el segmento, pero todo mundo le dice segmento PR, aunque el término real o actual o correcto sería intervalo PR. Pueden utilizar cualquiera de los dos, es decir, intervalo PQ o PR, cualquiera de los dos, PQ o PR son iguales. Y si usan segmento también no hay tampoco una inexactitud. Digamos que el más propio es intervalo, pero casi todos los cardiólogos utilizamos segmento, entonces tampoco está tan mal, ¿de acuerdo? El paso 6 fue la onda QRS, que la vimos la vez pasada, donde pudimos observar la duración, el voltaje y la morfología. Con esto pudimos ver también no solamente los bloqueos auriculoventriculares inherentes al paso 5, sino también en el paso 6 pudimos ver bloqueos intraventriculares, que serían los de rama, ¿no? Y algunos trastornos de la conducción. En el segmento 7 y 8 que vamos a ver, en el paso 7 y 8 que vamos a verlos el día de hoy, el paso 7 se refiere al segmento ST y el paso 8 a la onda T. En el segmento ST vamos a observar principalmente la morfología. Si el ST está desnivelado hacia arriba o desnivelado hacia abajo. Eso es todo lo que vamos a ver. Y en el paso 8, que es la onda T, ahí sí vemos dos cosas, el voltaje y la morfología, aunque voltaje no hay un voltaje normal para la onda T, es de apreciación visual. Esto se requiere mucho la experiencia personal, pero la morfología sí es sumamente importante. Paso 7 y paso 8 son todo lo que se refiere a síndrome coronario agudo y síndrome coronario crónico, es decir, cardiopatía isquémica. Todo lo relacionado a cardiopatía isquémica lo vemos en estos dos pasos, en el 7 y en el 8. El paso 9 y 10 los veremos en la próxima sesión, que veríamos el segmento QT y haríamos la corrección con Basset, que sería, hay tres fórmulas muy comunes, pero vamos a usar Basset, que es la más socorrida, la más utilizada, creo que es suficiente. Entonces, la duración del QT y su corrección y algunas anomalías relacionadas a este. Y en el paso 10, que sería la onda U. Esta sesión de paso 9 y 10 va a ser muy, muy, muy breve porque realmente no hay mucho que platicar, pero nos sirve mucho de repaso para todo lo que hemos visto y si hay dudas en esa sesión las resolveremos. Bien, no olviden hacer su tablita, su hoja, que puedan utilizar ustedes para
Para la interpretación yo sugiero una como esta, donde vienen todos los pasos e incluyo en cada uno de los pasos lo que vamos a buscar. Por ejemplo, en la onda, en el intervalo PR, la duración y la forma. En la onda P, la duración, la forma y el voltaje. En el complejo QRS pongo forma, voltaje y duración. De tal manera que si ustedes tienen esta tarjetita, esta tablita, siempre que interpreten un electrocardiograma es mucho más sencillo para poderlo revisar y ver. Sí, estoy viendo, Julia, tienes toda la razón, hay una franja amarilla ahí que se ve, que yo también la veo. La verdad, no sé cómo quitarla, ya la había visto, pero si le pico encima, desaparece. Voy a dejar de compartir y volver a compartir la pantalla, a ver si volvemos a tomar la proyección completa. A ver, ya desapareció. Perfecto. Bien, seguimos. Entonces, recapitulando, es un resumencito muy breve, no nos vamos a tardar más de 5 minutos en esta revisión de lo que ya habíamos visto antes. Es ritmo. Entonces, recuerden que el ritmo sinusal puede tener dos variantes normales, que es la taquicardia sinusal y la bradicardia sinusal. El ritmo sinusal tiene la característica de ser una onda P positiva en D1, D2, negativa en ABR, puede ser negativa o más o menos en B1, pero generalmente es positiva en D1, D2, D3 y ABF debe ser positiva. Donde más lo observamos bien positiva es en D2. Si en VR, en ABR, la vemos positiva, está mal tomado el electro. Ahora, si en ABR está positiva y tenemos en las demás derivaciones la versión de que en D1, D2 están positivas, pudiera ser una anomalía auricular. Pero la característica es que sea positiva en D1, D2 y negativa en ABR. Bien, y esta positividad de la onda P para seguir siendo sinusal, la onda P debe de preceder a un QRS y todo QRS debe estar precedido por una onda P. Esta onda P debe de conservar un intervalo PR o intervalo PQ. Este intervalo, recuerden que debe ser inferior a 0.20 y superior a 0.12. De tal manera que menos de 0.12 o 0.10, algunos dicen, es preexcitación, no sería ritmo sinusal, y más de 0.20 es un bloqueo, tampoco sería ritmo sinusal. Entonces, teniendo estas tres consideraciones en cuenta, P's positivas en D1, D2, negativa en BR, la P que precede a QRS y el P, el intervalo PQ de esa magnitud, esas tres condiciones nos dan el ritmo sinusal. El ritmo sinusal, entonces tenemos variantes de taquicardia y bradicardia. Y cuando no cumple con este requisito, entonces sería un ritmo no sinusal. Si ustedes quieren abreviar al ritmo no sinusal, lo pueden traducir como ritmo no sinusal o ponerle arritmia. Y si quieren ser más rápidos, pueden colocar, por ejemplo, taquiarritmia. Y pueden ya ponerle el apellido, taquiarritmia auricular, del tipo fibrilación auricular con una frecuencia de 102 latidos por minuto. De esa manera vamos integrando precisamente todo lo que es la traducción del electrocardiograma. Entonces, si esa arritmia se divide en taqui o bradi, y si es taqui puede ser auricular o ventricular. Si es bradiarritmia puede ser auricular o ventricular. Recuerden que estos pueden llegar a ser benignos o malignos dependiendo de la característica de la arritmia, pero eso se ve de acuerdo a cada una de las arritmias. No es necesario que pongan si es maligna o benigna, eso se sobreentiende. Eso es nomás para tener un concepto fácil para interpretar. La frecuencia cardíaca, el método más efectivo, por ahí alguien alguna vez preguntaba, creo que en el capítulo de frecuencia cardíaca, donde salía el 1500, recordarles que el electrocardiograma normal, que corre a 25 milímetros por segundo, que debe ser lo correcto, habitualmente cada 5 cuadros grandes tarda un segundo por el tiempo en que corre el papel, de tal manera que en 1 minuto y 300 cuadros grandes. De esa manera sale el 1500 que utilizamos para hacer la frecuencia cardíaca cuando tenemos un electrocardiograma y utilizamos las espigas de RR. En un electrocardiograma con ritmo cardíaco regular, tenemos que contar el número de cuadritos entre una R y otra R. Aquí ya lo conté, son 19. Y lo que hacemos es dividir
a 1500 entre 19 cuadritos nos va a dar 78 latidos por minuto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Este electro que tenemos aquí da 78 latidos por minuto. Ese es el más rápido, el más exacto, 1500 entre el número de cuadritos entre R y R. Y cuando se tiene un aproximado distinto, si se quiere utilizar otro método, podemos utilizar el método de los 300 entre el número de cuadros grandes por 0.2 por cuadros pequeños. De esta manera tenemos 300 entre 3 cuadros grandes, 1, 2, 3, y 0.2 por 4 cuadritos pequeños ya nos da también lo mismo que 78 latidos por minuto. Creo que el método de arriba es mucho más rápido y es más eficaz y certero. Y en las arritmias podemos utilizar el método, recuerden ustedes que hay métodos que leen el electrocardiograma en 10 segundos. Algunos electrocardiogramas te dan el trazo de 10 segundos completos, entonces ya más tenemos que multiplicarlo por 6 para que sea los 60 segundos correspondientes a un minuto. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 latidos por electro, serían 14 por 6, que serían los 10 segundos, nos da 84 latidos por minuto en promedio en este electrocardiograma que es de fibrilación auricular. O usamos el número de Rs en 15 cuadros grandes y nos da 80, un aproximado, o el número de Rs en 30 cuadros grandes nos da en este caso 90 latidos por minuto. El latido cardíaco promedio está entre los dos, que sería 84. Son 3 métodos también que podemos utilizar para arritmias, ¿verdad? Para frecuencias cardíacas arrítmicas. Cualquiera de los 3 es efectivo, no importa cómo es arritmia, no importa la exactitud, sino la aproximación. El paso número 3 es el eje. El eje, recuerden ustedes que lo más sencillo para calcular el eje es buscar la derivación con más voltaje, la más grande, del plano hexagonal, que serían las primeras 6 derivaciones. Entonces tenemos D1, D2, D3, BR, BL, BF. La más grande está en D2. Si D2 es la más grande, entonces el eje está sobre 60 grados, que está aquí. ¿De acuerdo? 60 grados y la más grande es positiva, por lo tanto es 60 grados positivo. Es el eje más rápido, ahí lo calculamos muy fácil, de una manera rápida. ¿Sí? Luego, el paso 4 es la onda P. Mismo método pueden utilizar para la P y para la T. Es el mismo método. Buscar la P más grande, ahí está el eje. Buscar la T más grande, ahí está el eje. Puede no ser tan exacto. Hay dispositivos, algunos electrocardiógrafos que ya te los calculan y te dan mayor exactitud, pero la aproximación es muy buena y eso te permite saber de antemano, desde una manera muy rápida, si el eje es normal o no es normal. La onda P, recuerden que lo normal es que sea de 2.5 por 2.5 cuadritos. Aquí lo tenemos. Si está crecida hacia arriba, es decir, incremento en el voltaje, entonces es una P derecha, que nos indica crecimiento auricular derecho. Si la P mide más de 2 cuadritos en lo largo, es crecimiento auricular izquierdo. Y si mide más de 2.5 cuadritos de largo y 2.5 cuadritos de alto, es crecimiento de las 2 aurículas. Me faltó pasárselo el día de la ausencia de la P. ¿Qué pasa cuando hay una ausencia de P? Es un screenshot de mi pantalla cuando estoy interpretando un Holter. Este es un monitoreo Holter de 24 en un paciente que tiene fibrilación auricular rápida y lenta. Se llama síndrome Tachy-Brady. Y aquí estoy captando una pausa sinusal que podemos ver nosotros desde aquí hasta acá. No hubo latido cardíaco. ¿Cuánto tiempo tardó? Aquí se los puse en grande. 3.1 segundos, 3.168 milisegundos. O sea, este paciente duró 3 segundos sin latir. Este paciente, evidentemente, con estas características y con 2 síncopes que ya había tenido, tiene criterio para poder ponerle un marcapaso. Bien, el paso 5 es el intervalo PR o PQ, que lo vimos la vez pasada. Recuerden que el segmento es este pedacito, entonces decimos más bien intervalo o intervalo, como quieran ponerle.
es desde el inicio de la P hasta que empieza la primer curva, que puede ser Q o puede ser R, según lo que tengas tú en el electrocardiograma. Y lo normal es de punto 12 a punto 20. Les digo que algunos dicen que hasta punto 10, pero lo normal, lo habitual es de punto 12 a punto 20. Recuerden, debe ser isoeléctrico. Si vemos descensos o ascensos del PR de este segmento, si ustedes lo ven en el segmento PR, se ve un ascenso o un descenso, puede estar hablando de isquemia auricular o de pericarditis, ¿de acuerdo? Y eso representa el retraso fisiológico de la conducción eléctrica de las aurículas hacia el ventrículo por el nodo AB. Bien, paso 6, el QRS, lo vimos la vez pasada, el capítulo pasado, y recuerden que lo normal es tener un Q pequeña, R alta y S pequeña, ¿de acuerdo? Este es el QRS, la morfología normal que habitual vemos en casi todas las derivaciones, excepto en ABR, en V1, V2 y V3, donde ahí empieza una transición de un pequeño voltaje, donde vemos más bien una R pequeña, S profunda, ¿de acuerdo? Son las únicas variaciones. Y esto nos habla precisamente de si hay zonas eléctricamente no activables, como el caso de las necrosis, cuando hay bloqueos intraventriculares, crecimientos ventriculares, si hay bloqueos intraventriculares también, de eso nos habla. Y la duración es de 1.5 a 2.5 cuadritos, es decir, de 0.6 a 10 segundos o de 60 a 100 milisegundos, cualquiera de esas opciones, ¿de acuerdo? Bien, el tema del día de hoy es el segmento ST. Ojalá nos alcance el tiempo, tenemos 40 minutos para expresarnos. Es el ST y la T, va a estar complejo. Esto representa el ST, el periodo de inactividad del corazón en lo que empieza la repolarización ventricular. Recuerden que el QRS representa la despolarización. Se acaban de contraer los ventrículos y ese periodo de relajación, ese periodo que lo consideramos nosotros como de reposo, ese periodo que no puede ser activado el ventrículo porque está despolarizado, ese periodo es precisamente el segmento ST. En su morfología, miren ustedes, debe de ser isoeléctrico, es decir, plano. Debe ser horizontal como toda la línea del electrocardiograma. Y nosotros podemos ver en muchas patologías ascensos o descensos de este segmento ST. Por eso es muy importante definir cuál es el punto J del segmento ST, que es este, la unión donde termina el QRS, aquí está la S, y en donde termina justo y empieza la isoeléctrica, ahí es el punto J. Y ese es el punto que nosotros utilizamos para ver alteraciones del segmento ST, ¿sí? ¿Qué pasos hacemos para este segmento ST? Lo primero es identificación del punto J, como les mencionaba, aquí se los puse de nuevo. Este es el punto J, eso es lo primerito. Y después, verificar que este punto J conserve la isoeléctrica, ¿sí? Que esté bien localizado, que lo puedan ustedes ver. Después, el paso 2 es verificar si existe de ese punto J que es este, de la unión de la S con la T, si hay un desnivel positivo o negativo. Si hay desnivel positivo o negativo, ya nos indica una patología. ¿Cuál? Alguna. Ya lo veremos. Después, el paso 3 sería contar el número de cuadritos e identificar las derivaciones donde están estos desniveles. Porque cuando son derivaciones contiguas, podemos sospechar en isquemia o en infarto. Cuando no son derivaciones contiguas y lo vemos en todo el electrocardiograma, entonces hablamos de otras cosas. Puede ser crecimiento ventricular o sobrecarga sistólica, etcétera, etcétera, que vamos a ver un poquito más adelante, que es un poquito más sencillo. Bien, entonces, cuando ustedes tienen este punto J desviado hacia arriba, se considera un desnivel positivo del ST. O le llaman también supradesnivel. A mí me gusta mucho más decirle desnivel positivo o desnivel, desnivel positivo en vez de supradesnivel. Y podemos definir de cuántos milímetros, que puede ser, por ejemplo, en este caso yo les puse un ejemplo ahí en la lámina, les puse de 3 milivolts, que significa que son 3 cuadritos. Aquí no lo tiene, ¿eh?
No lo tienen. Este es un ejemplo que puse nada más al azar para que vean cómo lo describimos. Desnivel positivo puede ser desnivel positivo recto, ascendente o descendente, de 3 milivolts o de 3 cuadritos. ¿En qué caras? D2, D3 y ABF. Por ejemplo, ahí ya estoy hablando de la cara inferior. O puede ser negativo hacia abajo. Un desnivel hacia abajo sería negativo, infradesnivel. ¿Cuántos cuadritos? Bueno, puede ser 3. Bueno, son 3 milivolts. ¿Sí? Entonces, de 3 infradesnivel de 3 milivolts en tales derivaciones. ¿Sí? Es más o menos los 3 pasos que debemos de seguir para la descripción del segmento CT. Y aquí vamos. Miren, si ustedes tienen un desnivel positivo, habitualmente lo que nosotros decimos, si es de origen isquémico, es que es de lesión. ¿Lesión de qué tipo? Lesión subepicárdica. Cuando es hacia arriba es subepicárdica. ¿Sí? Y es muy importante ver qué cara está bien definida y debe ser de 2 milímetros o más este desnivel. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo burdo, es un ejemplo de un dibujo, pero ustedes lo pueden ver, miren, hasta acá está el punto J. Entonces, aquí claramente podemos ver todo esto es un desnivel positivo del ST. Y aquí estamos considerando que a lo mejor hasta puede ser arriba de 10 milímetros, sería de 10, más de 10 milivolts. ¿Sí? Entonces sería un desnivel positivo del ST. Eso es cuando es isquemia, lesión subepicárdica, así se llama esto, lesión subepicárdica. Ahora, hay otros casos donde tenemos desnivel positivo que no reflejan isquemia, como los casos de la pericarditis. Vean ustedes, en vez de ser cóncavo hacia arriba, tiene una convexidad, ¿verdad? Es así. Esto es característico de pericarditis. Característico de pericarditis. Y otra opción es de repolarización precoz, como lo pueden ver acá, que es una elevación, aquí está el punto J, una elevación sin mucho chiste, ¿de acuerdo? Que parece también ser una elevación así, ¿de acuerdo? Con la convexidad encontrada, ¿sí? Entonces, joroba franca es isquemia y cuando tenemos una curvatura como este caso, pensamos más en pericarditis. Ahora, ¿qué otra cosa nos distingue isquemia pericarditis? Isquemia casi siempre está en una cara, la cara anterior, la cara inferior, la cara dorsal, ¿sí? En cambio, pericarditis está en todas las derivaciones. Igual repolarización precoz en todas las derivaciones. Síndrome de Brugada es una excepción. Van a ver una elevación del ST que puede ser muy similar a la del pericarditis o a la de repolarización precoz, muy similar, pero solamente la van a encontrar de B1 a B3. Ese síndrome de Brugada es característico que hacen una especie como de bloqueo de rama derecha con esa elevación del ST de B1 a B3 y eso, síndrome de Brugada, está asociado mucho a arritmia ventricular. Yo no he visto ninguno, ni de residente ni de cardiólogo. Así que tranquilos porque también no son tan comunes, son raros, pero ténganlos en la mente porque si lo ven hay que mandarlo al electrofisiólogo para que sea estudiado este paciente a profundidad. ¿Qué otras causas hay de elevación del segmento CT? Bueno, ya hablamos de la repolarización precoz y de la pericarditis aguda. Pero también la hipercalemia. La hipercalemia a veces elevan tanto la onda T que incluso se eleva el ST. Es muy raro, es más común ver una T picuda que ver realmente un ST elevado, pero también en hipercalemia pueden considerarlo. Los aneurismas ventriculares, estos son inherentes a isquemia. Los pacientes que han tenido un infarto agudo del miocardio, esa elevación del ST que tenían empieza a descender, pero no desciende completamente, se queda elevada. Esa elevación crónica del ST nos indica una zona aneurismática del ventrículo. No es que se siga infartando, es que quedó una zona ahí de necrosis que ya hizo un aneurisma en el corazón. Y así se ve como una elevación del ST. Otras causas secundarias pueden ser los bloqueos de rama, lo vamos a ver adelante, vamos a ver un par de gráficos, un par de electros, donde vemos el bloqueo de rama que parece como si tuviera un desnivel del ST y es por eso que algunos bloqueos de rama suelen confundir mucho en el contexto de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, donde no podemos ver francamente las alteraciones electrocardiográficas por culpa de la elevación del ST por el bloqueo de rama. Otros, los marcapasos colocados sobre todo en ventrículo derecho,
hacen un bloqueo de la rama izquierda y no se elevan el ST, también se ve muy similar. El síndrome de Wolff-Parkinson-White puede tener elevaciones del ST. Creo que la vez pasada vimos un caso de Wolff-Parkinson-White donde vimos precisamente cómo tenía una ondita como de repolarización precoz, así aparentan los de Wolff-Parkinson-White. Casos de hipotermia yo no los he visto, pero está descrito. Y lo que ya hemos comentado es síndrome de Brugada. Bien, vamos entrando con los electros. Miren ustedes a este caso. Bien. Primero, recuerden, ondas P antes de QRS, ondas P antes de QRS. En todas las complejos QRS, todos tienen una onda P antes. Entonces, este paciente tiene ondas P que preceden a QRS. Onda P positiva en D1 y D2, negativa en ABR. Ya llevamos 3. Y el PR es más o menos como de 16. Ya llevamos las 3 características del síndrome del ritmo sinusal. Entonces, ese paciente está en ritmo sinusal. Con una frecuencia cardíaca, aquí la voy a calcular muy aproximada, 300, 150, 175, más o menos como 300, 150, 175, como 72, 70 latidos por minuto, algo así, más o menos. 300, 150, 175, sí, no, un poquito, sí, como 70 latidos por minuto, 72 latidos por minuto. Pueden ser 1500 entre el número de cuadritos también, ustedes lo pueden calcular ahí con una calculadora. 5, 10, 15, 20, 23 cuadritos. Entonces, 1500 entre 23 y les va a dar exactamente la frecuencia cardíaca. Nos da 65 latidos por minuto en este caso. Bien, 65 latidos por minuto. Y aquí tenemos ritmo sinusal, frecuencia cardíaca, eje. Vamos a buscar cuál es el más grande. El más grande es es D3. El D3 es negativo, se dirige hacia la izquierda. Entonces estamos a menos 30 grados aproximadamente del eje eléctrico del QRS. La onda P más grande, yo la veo aquí en D1, probablemente esté entre 10 y menos 30, más o menos. Entre 10 y menos 30 puede estar. Y la onda T más pronunciada también la veo a menos 30, no. Menos, más. Probablemente entre D3 y ABL. D3 es positiva, ABL es negativa. Vamos a ver, la más pequeñita, la onda T más pequeñita están de 2, sí es en ABL. Entonces está como en menos 30 también, menos 30 está la onda T. Menos 30 la onda T, está a 10 grados más o menos la onda P, y el QRS a menos 60, menos 50 más o menos. Entonces ya tenemos ritmo, frecuencia, eje. Vamos a usar aquí la ayuda con la grafiquita. Miren, yo calculé 15 grados aquí, menos 90 grados el QRS, yo lo había puesto ahorita 60, cálculo de buen cubero, 30 grados la T, si está más o menos bien. La onda P es de morfología normal y tiene un voltaje de 1.5, quiere decir que está normal, y la duración es de 2.5, son 60 milisegundos, es totalmente normal. El intervalo PR es de 160 milisegundos, es decir, 4 cuadritos, está perfectamente normal también. Y el complejo QRS vemos nosotros que forma una RS en D3, D2, D3 y ABF. Miren, si ustedes se fijan aquí, con mucho detalle, aquí hay una R muy pequeñita, es una R embrionaria, y aquí también la tenemos. Entonces, en D1, D2 en D2, D3 y ABF tenemos un fenómeno de R minúscula, S mayúscula. Eso es porque el eje se desvió. Pero también tenemos algo que no es normal. En vez de tener RS, de esa misma manera, como aquí lo vemos, aquí en V1, V2, V3 y V4, lo que vemos es un QS. Déjenme quitar este de aquí. Vean ustedes, QS. Es una QS, no hay Rs. QS, QS, QS. Eso nos indica que tiene necrosis. Es una zona eléctricamente inactivable. Este paciente ya tuvo un infarto antiguo. Por eso vemos esa necrosis desde B1 hasta B6.
y ustedes lo pueden describir diciendo ondas QS profundas desde B1 hasta B6 sugestivas de necrosis. Luego el segmento ST, que es lo que estamos viendo ahorita, vean cómo tiene un desnivel positivo muy ligero de 1, 2, 3 cuadritos, casi 4 cuadritos, ¿no? De 1 a 4 cuadritos tiene de 1 a 3, digamos, de 2 a 3 cuadritos. Aquí están 2 y acá están 3. Aquí está el punto J, entonces está desnivelado. Aquí ya nada más vemos la pura onda, así como el huevito, pero aquí tenemos una zona francamente desnivelada. Ese desnivel positivo del ST, en ese sector, nos habla de un paciente que ya en presencia de una necrosis, como ya vimos que tiene QS, es una necrosis, ese paciente tiene un aneurisma. Ese es un aneurisma en la región anterior. Entonces, esto se puede describir, ustedes lo pueden decir, desnivel positivo o supradesnivel de 2 a 3 milímetros de B1 a B6 sugestivo de. Pueden decir lesión subepicárdica anteroextensa, sí. Pueden decir también sugestivo de un aneurisma, también lo pueden decir, ¿no? Sobre todo de aneurisma lo podríamos decir porque ya tienen necrosis en este segmento. No voy a decir la onda T y la onda QT y todo esto porque todavía no llegamos a ese método, pero esa es la secuencia que debemos de seguir para la interpretación del electro. Aquí tengo otro electro de lo mismo. Es un paciente que ya tuvo un infarto anterior. Está en ritmo sinusal, vean ustedes, aquí está el ritmo sinusal, el eje está a la izquierda, el paciente no tiene más que fenómenos de QS de B1 hasta B5, en B6 aparece la R apenas, ¿sí? Está un poquito borroso este electro. Sí van a encontrar muchos porque tengo muchos electros que los fui digitalizando con el tiempo y que los guardé usándolos tal vez como perlas para precisamente mostrar algunas cosas. Pero sí se alcanza a notar la elevación del ST en este segmento. Bien, vamos a hacer el ejercicio completo. Entonces, estamos ante un ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque tenemos P positiva en D1, D2 y negativa en VR. Primera cosa. Segunda, todos los QRS están precedidos de una P y toda P antecede a un QRS. Segundo requisito. Y el tercer requisito es que el PR también se conserva. El intervalo PR en este caso está también como 4 cuadritos, son 16. Entonces tenemos 160 milisegundos, está totalmente normal. Entonces tenemos ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca aproximada, yo aquí la calculé en 300, 150, 175, pero la exacta es 77, aquí se las puse por un lado. ¿De acuerdo? El eje de la onda P, si lo vemos, la onda P más grande está en D1, no está en D2. Entonces el eje está más cercano a 0 grados, quiere decir que si está en D1 y entre D1 y D2, entonces estamos más o menos como a 5 grados aproximadamente. El QRS, ¿cuál es el QRS más grande? El más grande es ABL, creo. Sí, ABL parece ser el más grande, sí, porque el más pequeñito es de 2. Entonces estamos en ABL y ABL es positivo, quiere decir que el eje está a menos 30 grados. Y la onda T, aquí está plana, aquí tenemos positiva, positiva, positiva y negativa. Quiere decir que la onda T sí tiene un eje normal. La onda T debe de andar alrededor de más o menos como 30 grados, entre 30 y 60, que sería esta. Incluso puede llegar hasta 50 grados, porque también veo el BF grande. Entonces puede ser que estemos en 50 grados del eje de la T. Bien. La onda P es de características normales, tiene un voltaje también normal y la duración es normal. Ahí no podríamos decir nada mal de la onda P. El intervalo PQ es totalmente normal. El complejo QRS, si ustedes observan, es idéntico al anterior. Tiene un complejo R minúscula, S mayúscula, en D2, D3 y ABF. Vean una R'ita chiquitita, incluso hasta una muesca, y la S profunda. Se ve poco, sí se alcanza a ver. Una R chiquita, S profunda, ¿de acuerdo? Y vemos QS en toda la cara anterior, ¿no? Déjenme quitar de una vez aquí esto para que lo podamos ver mejor. Ven, QS en V1, V2, V3, V4 y V5, y aquí aparece la R apenas, ¿de acuerdo? En V6 empieza a aparecer la R. Entonces tenemos probablemente también aquí un caso de una necrosis anterior o anterior extensa en este caso, necrosis anterior extensa, con la presencia de complejo QRS en forma de QS profundas desde V1 hasta V6.
Entonces, este paciente tuvo un infarto probablemente anterior extenso, y ya ahorita se encuentra en una fase de necrosis. Y debemos en el ST, un desnivel positivo del ST aquí, miren, de 3 cuadritos, casi 4 cuadritos también, muy parecido al anterior, vean, casi igual. Son diferentes electros, miren. Son de diferente persona, pero muy similares los dos electros. Entonces, estamos hablando de un desnivel positivo de 3 milímetros de B1 a B6 sugestivo de lesión subepicárdica anterior extensa. Recuerden que si el desnivel es positivo es lesión subepicárdica, si el desnivel es negativo es lesión subendocárdica. Este es un caso que ya se los había puesto hablando de bloqueo auriculoventricular, y este caso lo vamos a hacer rapidito, nada más para no perder tiempo. Quiero mostrarles, déjenme regreso. Este es un ritmo no sinusal con imagen de bloqueo AB grado 2, es un bloqueo de segundo grado, Movitz 1. Aquí me equivoqué, le puse Movitz 2, pero está mal. Es Movitz 1 porque tiene fenómeno de Wenckebach. ¿Cómo es este fenómeno de Wenckebach? Un PR que se va alargando hasta que una P no conduce. Un PR que se va alargando hasta que una P no conduce. Miren, aquí está la P que no condujo. Aquí se ve claramente. ¿De acuerdo? Entonces es un fenómeno de Wenckebach, es un ritmo no sinusal. El ritmo es de bloqueo AB de segundo grado, Movitz 1, o fenómeno de Wenckebach. La frecuencia cardíaca aproximada es de 80 latidos por minuto. Aquí utilicé el fenómeno el método de los 30 cuadritos para hacer el cálculo porque no es totalmente rítmico. Los ejes son prácticamente normales. Está en 40, 20 y 120. La onda P es normal, aunque está ligeramente crecida. Mide más o menos como 100 milisegundos, más de 2.5, por lo tanto podemos considerar que tiene un crecimiento auricular izquierdo. ¿De acuerdo? Atentos. Entonces puede tener un crecimiento auricular izquierdo en este caso. El intervalo PQ es un intervalo variable. La morfología es normal, pero la duración es variable. ¿Por qué? Porque el intervalo PR se va alargando hasta que una P no conduce. El complejo QRS es normal en todos lados, incluso el complejo QRS mide por 80 milisegundos, pero lo que sí vemos es un desnivel positivo del ST. Aquí no se ve tanto, aquí está el punto J y aquí está la isoeléctrica. Aquí se ve prácticamente de 2 milímetros en D2. Pero vean en D3, acá está el punto J y aquí está la isoeléctrica. Ya tenemos 4 milímetros. Y aquí tenemos también como 3 milímetros. Entonces tenemos desnivel positivo del ST en D2, D3 y ABF, es supradesnivel en una región bien determinada que es la región inferior. D2, D3 y ABF es la región inferior. Entonces tenemos una lesión subepicárdica inferior. Entonces, lesión subepicárdica inferior. Aquí, olvídense de esto, es un error que yo puse. No sé por qué le puse anterior extenso, pero no es anterior extenso, es inferior, ¿sí? Para que ustedes lo pongan mucha atención a que hubo un error ahí por parte mía. Y aquí les muestro porque hay un desnivel chiquitito nada más en la pura D2 y en ABL, vean aquí un desnivel negativo. Este se describiría como lesión subendocárdica. Es una imagen en espejo del infarto inferior que tienen ustedes. A veces esta imagen en espejo de D2, D3 y ABF se refleja en D1, BL, y aquí, curioso, no se ve en V1, pero también se debería de ver en V1, V2 y V3. Aquí no se ve, pero se debería de ver. Habitualmente eso es lo que pasa en los infartos inferiores. Bien, ya no puse tablita porque este es uno de los electros que nos daban para examen cuando yo estaba en la residencia. Es un poquito más complejo, pero se los voy a mostrar rápidamente. Vean cómo tenemos un desnivel. Esto está en ritmo sinusal todavía, porque todavía conserva casi punto 20, casi está en bloqueo AB de primer grado, pero aquí aparenta estar en ritmo sinusal. Hasta donde yo recuerdo cuando hice el análisis de este electrocardiograma, me parece que está en Movitz 2, pero no me acuerdo ahorita precisamente. Creo que sí. Creo que la siguiente P por ahí está escondida, pero no lo recuerdo. Vean ustedes cómo las P son negativas en D2 y es positiva en ABR. ¿Lo ven? Aquí en ABR es positiva y aquí es negativa en D2, D3 y ABF. Aquí hay de dos sopas. O tiene un infarto auricular y por eso está negativo prácticamente en todas las derivaciones, infarto auricular,
O el que tomó el electro lo tomó mal, cosa que no creo porque el VR negativo como normalmente pasa en los electronormales. Por lo tanto, este electrocardiograma no sugiere un infarto auricular. ¿Y por qué decimos que tiene un infarto auricular? Porque además tiene elevación del ST en D2, D3 y ABF, muy pronunciadas. Este es un infarto igual inferior. D2, D3 y ABF, un infarto inferior. ¿Ven el desnivel positivo con una convexidad? ¿Lo ven? ¿Sí? Convexo aquí, cóncavo acá, ¿no? Entonces tenemos infarto inferior y una imagen en espejo en D1 y ABL. ¿Ven cómo tiene un desnivel negativo en D1 y ABL? Este es clarito, clarito. Cuando ustedes ven esta imagen en dos derivaciones contiguas, como es el caso de 2, de 3 y ABF, que son imágenes de la región inferior, entonces decimos que este es un infarto inferior. Si ustedes vieran este mismo desnivel positivo en D1 y ABL, sería lateral alto. Si lo vieran este fenómeno de desnivel positivo, como lo vimos en los anteriores, en V1, V2 y V3, sería entonces un infarto anterior o anteroseptal, y cuando va desde V1 hasta V6 anterior extenso. Cuando está en V5 y V6 nada más, es lateral bajo. Esas derivaciones ya las vimos, pero después las podemos recordar con mucha calma, ¿de acuerdo? Este es otro infarto inferior, ahí ven el desnivel positivo, nuevamente D2, D3 y ABF, ¿de acuerdo? ¿Los ven? ¿Muy claros? Y ven cómo tienen un desnivel negativo en D1 y ABL muy discretos, y también tiene un desnivel negativo en D1, en V con VV, V1, V2 y V3, un desnivel chiquitito. Esta es imagen en espejo del infarto que ya tiene acá en la cara inferior. Esta es otra imagen de infarto inferior, ¿de acuerdo? No es pericarditis, porque si fuera pericarditis estaría en todas las derivaciones, ¿de acuerdo? Este lo tomé en pedazos para que lo pudieran ver porque está muy grande el electro, donde vemos desnivel positivo aquí. Esto es D1, desnivel positivo, D2, D3, un desnivel negativo, ABR, ABL, desnivel positivo, ABF, desnivel negativo. Aquí estamos hablando de la cara lateral alta, pero no solamente fue la lateral alta, miren ustedes. Esto es V1, V2 y V3. Es un infarto en estado hiperagudo. Miren dónde está. Aquí está el punto J. Y no se ve ni el QRS, lo único que vemos es pura joroba. Este es hiperagudo, un infarto. En ese momento está en el clímax del infarto este paciente, ¿de acuerdo? Y ya lo tenemos V1, V2, V3, V4, alcanza el V5 y lo vimos en D1 y VL. Quiere decir que es un infarto anterior extenso y lateral alto, ¿sí? Lo que tienen que aprenderse ahorita, como les digo, no es las derivaciones, no es lo importante. Lo que es importante es aprenderse la joroba, que no se les olvide esta imagen, porque esta imagen es de infarto, ¿de acuerdo? Esta es otra del mismo paciente ya en evolución. Nuevamente aquí ya nada más les puse las precordiales, es V1, V2 y V3, ya está bajando la joroba. Ya incluso aquí alcanzamos a ver un poquito del complejo QRS. Aquí ya se ve la Q, ya empieza a establecer una Q, ¿de acuerdo? Otro infarto hiperagudo, vean ustedes, D1, D2, D3, BR, BL y BF. Vemos aquí, esta es la región inferior, esta es la región lateral alta y esta es la región anteroseptal. Aquí empieza con un desnivelito muy chiquitito, el punto J está a 2 milímetros, aquí tenemos prácticamente 4 o 5 milímetros y aquí es prácticamente pura joroba. Este es un infarto anterior extenso porque incluso se extiende hasta V6, ¿de acuerdo? Vean la joroba. Aprenderse siempre esta joroba es característico de un infarto. Bien, salimos del infarto. Ahora vamos a otras elevaciones nimias. Vean ustedes, esta es una microelevación del ST solamente en D3. ¿Alguien puede decir que eso es infarto? No, este es un electrocardiograma totalmente normal. Tiene este desnivelito porque así lo usa este paciente. Está solamente en esa derivación, no tiene ninguna otra derivación con elevación del ST. Entonces, este es un electro normal, ¿de acuerdo? Vean qué diferencia de esto a esto. ¿De acuerdo? Entonces es muy claro.
Y este es otro caso que puede ver ustedes muy claro de cómo una pericarditis se ve. Vean, está en todas las derivaciones LST, miren. Este no es infarto, miren. Miren la forma de la curva. No es la joroba clásica, es una curva que hace con una elevación del ST aquí. Mira, aquí está la elevación del ST, aquí está el punto J. Pero esto es por pericarditis y está en todas las derivaciones, miren. Todas, D1, D2, D3, BF, BL. El BF es el que menos se ve, pero BL, incluso BR, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Hay elevación del ST en todas las derivaciones. Esta es una pericarditis, ¿sí? Aquí no se ve tanto el desnivel positivo del ST en BF, pero en todas las demás derivaciones se ve muy claro. Y vean cómo aquí en V1 tenemos un desnivel negativo del P, del intervalo PQ o PR. Vean, ¿la ven? Espero que sí la vean, miren. Este desnivel chiquitito del PQ que vemos aquí es precisamente lo que les decía, que cuando ustedes ven un intervalo con este desnivel negativo del PQ nos indica pericarditis. Y este caso no es pericarditis. Aquí les puse el título, es una repolarización precoz de un paciente mío. Es un paciente muy joven. Vean cómo tiene una elevación del ST que solamente prácticamente la tiene en V2, un poquito en V3, pero casi no. ¿De acuerdo? Muy característico esto de una repolarización precoz en pacientes muy jóvenes. Y este es un bloqueo de rama izquierda. Aquí no hay infarto. Vean cómo se eleva, pero vemos claramente la morfología ensanchado el QRS de un bloqueo de rama izquierda. El eje está desviado hacia la izquierda, está muy ensanchado el QRS y aunque vemos una elevación del ST, aquí vemos el punto J está elevado acá, pero este ensanchamiento del QRS está en un bloqueo de rama izquierda. Es por eso que los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda y tienen dolor precordial, nosotros los debemos considerar como que tienen un infarto en ese momento, porque realmente el infarto no lo logramos ver por culpa del bloqueo de rama izquierda, no logramos ver la activación eléctrica del infarto. En esos casos hay que ser muy atentos y es por eso que todos los bloqueos de rama izquierda se consideran patológicos. ¿Sí? Bien. Luego vamos con el desnivel negativo del ST, que hablamos nosotros de lesión subendocárdica. Así lo vamos a ver nosotros. El punto J se va hacia abajo. Y definimos una lesión subendocárdica donde hay caras bien definidas y también se puede presentar en situaciones donde no hay isquemia, como la sobrecarga sistólica. La vamos a ver en todas las derivaciones y no es mayor de 2 milímetros. Rarísimo que veamos una sobrecarga sistólica mayor de 2 milímetros. O en hipertrofia ventricular casi es raro que sea mayor de 2 milímetros. Otras causas pueden ser hipocalemia, cuando hay impregnación de digital, la llamada cubeta digitálica, así se ve como esta imagen que vemos aquí. Esta imagen es como de una cubeta digitálica, pero se ven todas las derivaciones del electrocardiograma. Ya habíamos mencionado la hipertrofia ventricular izquierda, el prolapso mitral, que es rarísimo encontrarlo, pero también se puede observar. En algunas taquicardias paroxísticas de frecuencias cardíacas muy altas, como de 150 latidos o más, se puede presentar este desnivel del ST también, y algunas alteraciones de la repolarización, como bloqueos de rama, algunos marcapasos, el Wolff-Parkinson-White, y en algunos pacientes con esfuerzo físico también se puede observar un descenso, un desnivel descendente del ST, ¿de acuerdo? Bien, este es un caso que acabo de ver hace poco. Este es un paciente con isquemia miocárdica. Este paciente sí tiene lesión subendocárdica. Este paciente tuvo dolor precordial opresivo significativo y lo pueden observar como solamente tiene desnivel negativo del ST en B3, B4, B5 y B6. No se ve en esta región, es decir, es anterolateral. Parece que tiene obstruida la arteria descendente anterior y eso es lo que hace esta imagen. Un poquito en D1 y un poquito en ABL, pero el resto de los segmentos no se ve tan desnivelado como en este, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la tarjeta de análisis del paciente. No me voy a detener en ella porque tenemos poquito tiempo,
pero hacer su tarjetita siempre sirve para ir definiendo poco a poco lo de estos pacientes, ¿de acuerdo? Este es otro caso. Aquí vemos desnivel positivo en D2, D3 y ABF con una onda Q de necrosis en esta región. Esta región tiene una necrosis ya bien establecida, es un infarto antiguo inferior, pero se alcanza a ver un desnivel negativo desde B2 hasta B6. Y lo podemos ver también en D1 y ABL. Entonces podemos decir que este tiene también lesión subendocárdica anterolateral, ¿de acuerdo? Hacia abajo es lesión subendocárdica. Bien, este electro es muy bonito, les voy a decir por qué. Porque aquí vemos un desnivel negativo del ST muy claro en D1, D2, D3, positivo en ABR, se ve normal en ABL y negativo también en ABF, como si fuera lesión subendocárdica inferior, pero, no vemos las precordiales, miren, porque ya en las precordiales tiene una fibrilación ventricular. El paciente terminó en fibrilación ventricular. ¿Qué es lo que pasó aquí? Lo más probable es que tenga un infarto agudo anterior y lo que estamos viendo es imagen espejo de lesión subendocárdica en la cara inferior de 2, de 3 y ABF. ¿Sí ven el desnivel negativo? Aquí se ve muy claro. Miren, este es el punto J y aquí está la isoeléctrica. Punto J, isoeléctrica. Entonces el desnivel negativo es muy claro en D2, D3 y ABF. Lo más probable es que haya tenido un infarto anterior y cayó en fibrilación auricular, en fibrilación ventricular este paciente, y estos pacientes pueden llegar a morirse si no se les da una desfibrilación. Esta es una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, esto no es isquemia, es un paciente que tiene un bloqueo incompleto de la rama derecha, vean cómo tiene R's altas en B1, B2, B3 y B4, y tiene pepicudas muy pronunciadas en todas las derivaciones, es decir, tiene crecimiento auricular derecho, las cavidades derechas están crecidas, entonces tenemos aquí una sobrecarga sistólica de ventrículo derecho. Esto lo pueden llegar a ver mucho, por ejemplo, en tromboembolia pulmonar aguda. Se puede ver esto, un bloqueo de rama derecha incompleto con desnivel negativo LST en la región B1, B2 y B3. Y sí nos indica sufrimiento de corazón, pero de las cavidades derechas. Este es un bloqueo de rama izquierda, donde también llegamos a ver desnivel negativo del ST en las derivaciones. Vean, no significa que tenga isquemia ni que sea lesión, pero este desnivel es secundario al bloqueo de rama izquierda. Este caso, por ejemplo, es hipertrofia ventricular izquierda. Es un paciente que tiene hipertensión crónica o tiene estenosis aórtica, hizo hipertrofia ventricular izquierda y tiene sobrecarga sistólica. Por lo tanto, vemos T's negativas y vemos el desnivel negativo LST, pero está en todos lados, vean, D1, D2, D3, vemos en BL un poquito menos, pero en BF sí, y también en la cara anterior. Entonces, muy probablemente esto no sea isquémico, muy probablemente esto sea una sobrecarga sistólica, pero también tenemos el desnivel negativo del ST. Bien, son 8:56, doctor César. Yo creo que la onda T la dejamos para la siguiente y mejor de una vez resolvemos dudas. Y junto el paso 8 con el 9 y el 10, si estás de acuerdo, porque este tema del ST y el de la onda T es súper amplio porque es todo lo de isquemia. Ok, sí, doc, me parece perfecto. De hecho, mire, tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo podemos diferenciar entre las derivaciones que muestran la lesión contra las que son en espejo para evitar un diagnóstico erróneo? Sí, esto es muy sencillo, te lo voy a poner con un caso de infarto agudo, de los que tenemos aquí muy ilustrativos, como este caso. Mira, cuando tú ves un desnivel positivo del ST muy franco aquí, como por ejemplo este caso, entonces todo lo que veas de desnivel negativo no lo tomes en cuenta. Toma en cuenta nada más lo del desnivel positivo. En este caso sería el infarto anterior extenso. Curioso, este paciente está tan grave que incluso hace desnivel positivo en D2, D3 y ABF. Es posible, sin llegar a asegurarlo, que este paciente tenga enfermedad del tronco coronario y enfermedad multivaso. Se tapa la arteria izquierda y causa isquemia en todo el corazón. Este paciente, de hecho, si no se lleva revascularización temprana, este paciente muy probablemente hubiese fallecido, ¿no? Aquí no vemos, por ejemplo, imagen en espejo. Me voy para atrás, donde sí hay una imagen en espejo.
que se vea más clara. Como aquí. Aquí, por ejemplo, cuando tenemos un desnivel positivo del ST en D2, D3 y ABF, que es la región inferior, decimos síndrome coronario agudo con elevación del ST en la región inferior. Esa sería nuestra descripción. Y esta imagen en espejo ya no la describimos, no es necesario, pero puedes poner, si tú quieres, imagen en espejo. Tú vas a decir que hay imagen en espejo porque tienes desnivel positivo. Cuando tienes desnivel negativo, no hay imagen en espejo. La imagen en espejo siempre es de un desnivel positivo. Entonces, hay que hacerle el énfasis en la que tiene desnivel positivo, que es lo agudo. Antes se utilizaba mucho esto que les acabo de mencionar de la clasificación de lesión subendocárdica y lesión subepicárdica por una razón, porque antes clasificábamos a los infartos en infartos subendocárdicos o subepicárdicos, según cómo está el paciente. Ya en la actualidad no hacemos eso. Ya en la actualidad lo que hacemos, la clasificación de infarto es síndrome coronario agudo con elevación del ST, como es este caso. Y si fuera sin elevación del ST, sería como este caso, síndrome coronario agudo sin elevación del ST. ¿Sí? Serían como lo vamos a traducir ahora. Pero en tu descripción del electro, lo que tú tienes que poner es esto. Tú tienes que poner desnivel positivo de 1 a 2 milímetros, o a 3 milímetros, o a 4 milímetros, o desnivel positivo de 3 milivolts, de B1 a B6 sugestivo del SEPIC anterior extenso. Punto. Eso es lo que tienes que escribir. Ya si hay un desnivel recíproco en otra parte, no hay que describirlo. Yo creo que nos quedamos con este nada más. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, doctor. Otra pregunta, pregunta, ¿cómo diferenciar infarto agudo de uno antiguo? Cuando ya tienes Q de necrosis es un infarto antiguo como este caso, ¿no? Aquí ya tenemos una Q de necrosis bien clara, en este caso, aquí lo vemos. Déjame quito la onda. Mira, ahí está. Entonces tenemos onda QS, onda QS, onda QS, onda QS, ¿no? Esto ya es un infarto antiguo. Ahora, ¿cómo se ve un infarto agudo? Aquí lo tenemos, miren. Aquí ya empieza a tener onda Q, pero ve el desnivel positivo del ST es mucho más grande, ¿no? No es tan discreto. O este caso, donde tenemos ondas en bandera clásicas, como aquí, es agudo. Ahora, nosotros en el electrocardiograma no hacemos la consideración de agudo, subagudo o crónico. Nosotros en el electrocardiograma nada más describimos. Para hacer la traducción, ahí sí es muy importante, por eso yo les comentaba desde un inicio cuando comenzamos el curso, que tenemos que hacer siempre tenemos que hacer la correlación con la clínica. Si el paciente tiene dolor en ese momento, yo veo este electro, no puedo decir que es un infarto antiguo, es un infarto agudo hasta no demostrar lo contrario. Y ese paciente tiene que irse a emergencias de inmediato, ¿no? Pero si el paciente ya no tiene dolor, y lo que vemos es esto, pues entonces muy probablemente ya esto sí es un infarto antiguo, esto que estoy mostrando aquí, que este caso y el anterior, estos dos casos, son dos infartos antiguos que yo tuve oportunidad de atender, ¿no? Son pacientes que ya se habían infartado y los vi en la consulta externa. Okay. Pero si el paciente está con dolor precordial y tiene ese electro, es síndrome coronario agudo, ¿sí? Muy bien, doc. Pues ya no escribieron ninguna otra pregunta. Yo supongo que ya son todas las preguntas. Nos esperamos unos 5 minutitos para que hagan preguntas. Buenas noches, doctor Padilla. Como cada clase, muchísimas gracias por esta excelente explicación y por su tiempo. Al contrario. Felicidades, doctor. Excelente. La clínica y enzimas. No sé si esa pregunta que dice la clínica y enzimas cardíacas. Yo creo que es comentario. Que tiene Comentario toda la más bien, ¿verdad? Sí, se tiene. Lo primero es, si tú ves un síndrome coronario agudo, como este que tengo ahorita en pantalla, con elevación del ST, síndrome coronario con elevación del ST en el electro, pues es porque el paciente te llegó con dolor. Si lo primero que pasa casi siempre cuando hacemos
un análisis de un paciente, lo primero es que llega el paciente y te dice, tengo dolor en el pecho. Entonces, lo primero que tienes que hacer antes de cualquier otra cosa, si el paciente tiene dolor agudo en ese momento, es acostarlo y tomarle el electro. No hay que perder tiempo en anamnesis, nada. ¿Cómo es tu dolor? No, es un dolor que me aprieta, me siento súper mal. Acuéstate, le tomas el electro y te encuentras con esto. Eso es un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Ese paciente, antes de cualquier otra cosa, ya tienes que estarle hablando a la ambulancia para que se lo lleve a urgencias. Y si está en urgencias, ya en ese momento hay que hablarle a sala de hemodinamia para que activen sala de hemodinamia y abrirle la arteria con angioplastía, con un stent. Y si estás en Santinguindín de las Urracas y no hay sala de hemodinamia, en ese momento tienes que estar consiguiendo ya el trombolítico, ya sea TNK o RTPA o TPA o de plano streptoquinasa, lo que tengas, pero tiene que ser reperfundido. Ya en cuanto empiezas a administrar el medicamento o el paciente ya está en el proceso de sala de hemodinamia, pues ya le pueden hacer miles de otras cosas, darle para el dolor, hacerle las troponinas, en lo que está ya esperando, pero no debe de esperar el paciente a hacerse el procedimiento de reperfusión por hacerle otro estudio. Es decir, con la pura clínica y el electro es suficiente para que el paciente pase a sala de hemodinamia. Hay muy poquitos casos, yo acabo de atender uno, qué lástima que no me traje el electro, casos muy raros. Mira, por ejemplo, me acaba de llegar un paciente la semana pasada con dolor precordial opresivo significativo de infarto, pero el electro era muy disímil, ¿no? Entonces, le hicieron un electro, le tomaron troponinas, como no veían claro qué era, le hicieron un eco, no encontraron grandes cosas, le hicieron una tomografía pensando que era una disección aórtica y hasta el día siguiente se elevaron las troponinas, me hablan por teléfono porque seguían elevándose las troponinas, entonces lo pasamos a sala y tenía solamente un ramo ventricular derecho ocluido. Y era un ramo ventricular derecho que era gigantesco, era muy grande. En esos casos es muy complejo hacer el diagnóstico y muy complejo. Se tardó casi 12 horas en accesar a la hemodinamia del paciente porque el caso no era muy claro. Pero en estos, donde tienes este desnivel positivo del ST y síntomas, directo a sala o directo a reperfusión. Doc, y en ese caso, ¿usted a qué le atribuye que haya respondido de esta manera el paciente? ¿El que traté la semana pasada? Ajá. Lo que pasa es que el ramo ventricular derecho no se ve en el electro. Okay. Es un muy difícil. Además tenía un bloqueo incompleto de la rama izquierda porque ya había tenido una angioplastía de la descendente anterior con un infarto anterior extenso. Entonces no se veía en el electro, no lo veían en el eco. Fue muy complejo hasta que no hicieron el control de troponinas que vimos elevado pero son casos raros, ¿no? No es lo común, no es lo común. Pero si llega a suceder un dolor precordial, el paciente, lo característico es que el dolor que le refería el paciente era característico de un infarto. La única diferencia es que no veíamos ningún cambio en el electrocardiograma y lo consideramos inicialmente como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Mi colega cardiólogo que lo atendió de primera instancia incluso hasta llegó a pensar en disección aórtica cuando las troponinas iniciales salieron negativas. Tardaron en elevarse, tardaron casi 8 horas en elevarse. Entonces, en esos casos es complejo hacer el diagnóstico, pero de todas maneras se hace, ¿no? Ok. Doc, preguntan, ¿de cuántos milivoltios es significativo un infradesnivel? 2 milímetros. Como les puse para el supra, es igual para el infra. Los infradesniveles de 2 milímetros o más ya es significativo de isquemia. Por eso es que digo yo que es rarísimo encontrar hipertrofia ventricular izquierda con un infradesnivel superior a 2 milímetros. Aquí les voy a poner segmento CT, desnivel negativo. Miren, como este caso. Aquí, si acaso tiene 2 milímetros, ¿no? Esta es una sobrecarga sistólica ventrículo derecho. O este caso también probablemente no sea más que pura sobrecarga y no tiene más de 2 milímetros. Si tiene más de 2 milímetros, como aquí, por ejemplo, que se alcanza a ver casi como de 3 o 4, ahí podemos sospechar a lo mejor que también tenga isquemia. Ok. Pero si tiene 1 milímetro o menos de 1 milímetro, entonces es nimio y no se debe de hacer tanto problema, ¿no? Pero de 2 milímetros o más, si tiene síntomas, acuérdense que la clínica manda, ¿no? Me tocó un caso rarísimo hace ya muchos años, la paciente ya falleció de hecho,
esta paciente llegó con dolor precordial característico en fibrilación auricular a la sala de emergencias. Cuando yo la reviso en sala de emergencias, lo único que veíamos era la fibrilación auricular, pero no se veía desnivel positivo ni negativo en ningún lado. Era la pura fibrilación auricular demasiado rápida y complejos muy aberrados. Entonces, pero el dolor precordial era significativo. Yo dije, esta paciente con factores de riesgo, diabética, hipertensa, dislipidémica, con dolor precordial es un infarto, hasta no demostrar lo contrario. Le hicimos enzima, salieron en ese momento ligeramente elevadas, ni siquiera mucho. La pasamos a sala de hemodinamia, tenía todo tapado. Era todo tapado. O sea, el tronco de la coronaria izquierda tenía un tapón 50%, la descendente entero estaba 75%, la circunfleja proximal 99% y la coronaria derecha tapada al 100%. Entonces tuvimos que abrir todo lo que pudimos. La paciente sobrevivió, pero al tiempo falleció porque hizo un evento de muerte súbita. Son pacientes muy, muy, muy complejos. Muy bien. Pues todos le agradecen mucho, Doc. Dicen que gracias por compartir sus conocimientos, que son muy útiles sus clases, que es muy fácil entender el electrocardiograma con usted. Y pues en verdad sí es cierto, doctor. Le agradezco mucho. Muchas gracias por apoyarnos en estas lecturas del electrocardiograma. Todavía nos quedan, si mal no recuerdo, 2 sesiones más. Entonces, pues vamos a seguir adelante y pues cualquier cosa, estamos también nosotros para servirle. Lo único que queda pendiente es de las clases, Doc, de las anteriores, las pláticas pregrabadas, bueno, más bien grabadas. De subirlas a la plataforma, fíjate que he estado buscando y intentamos subirlas a YouTube, no lo pude hacer, estuvo medio complicado, entonces ahorita está mi ingeniero en sistema intentando subirlas, pero hoy, como todos los ingenieros en sistemas no tienen la misma velocidad que uno, para ellos tienen otras prioridades, pero sí lo vamos a hacer, no se preocupen, seguramente yo creo que en esta semana ya vamos a tener la plataforma, se las haré llegar con el doctor César y si no en la siguiente sesión les voy a poner el link a todos los que no tengan comunicación con el doctor César, les voy a poner el link para que puedan acceder a las clases. Perfecto. Pues doctor, muchas gracias. Que tenga una excelente noche. Gracias a todos por su tiempo. Yo sé que es muy valioso. Gracias por darse un tiempo de estar con nosotros. Alejandro, muchas gracias a ti y a tu laboratorio por permitirnos esto posible. Y pues espero que todos tengan un excelente inicio de semana y pues estamos a sus órdenes cualquier cosa. Claro que sí, doctor César, doctor Padilla, buenas noches. Les deseo de igual manera un excelente inicio de semana, que estén muy bien ustedes y su familia, y aquí saben que estamos presentes con el apoyo. Esta semana les haré llegar, bueno, todo lo que siempre les envío, el video, los asistentes, y estoy para lo que se ofrezca, ya saben. Sí, perfecto. Muchas gracias. Y nada más para recordarles que esta fue la 5ª sesión. Correcto. Recuerden que la próxima vamos a tener que meter el octavo paso. Esto va a ser paso 8, 9 y 10. Va. Muy bien. De todas maneras, al igual, Doc, acuérdense que pusimos la 7ª, es ya, por así decirlo, libre. Entonces, si en dado caso ocupamos recorrernos, no hay tanto inconveniente. No, y vayan haciendo de una vez todas sus preguntas para que a lo mejor en la última sesión que me hayan llegado ya todas las dudas y preguntas a través tuyo, César, y a lo mejor la última sesión resolver todas las dudas. También les mandé por ahí mi email, franpadilla@hotmail, me pueden ir mandando casos. Si ustedes tienen algún caso, algún electro que queramos que toquemos en esta última sesión, me lo van mandando, lo vamos preparando. Yo les doy ya de una vez la interpretación desde antes para que lo tengan a todos los que me lo manden. Pero ese día, si ustedes quieren, nada más me ponen ahí subirlo en la última sesión, lo subimos en la última sesión y lo discutimos. Podemos fácilmente ver, yo creo que de minuto y medio a 2 minutos por cada electro, así que podemos fácilmente ver, yo creo que unos 30 electros en esa sesión, o sea que perfecto, ¿eh? Ok, me parece perfecto. Muy bien. Estamos en contacto. Gracias. Al contrario, Doc, gracias a ustedes. Bonita noche a todos. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos.